Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tocado el corazón de muchísimos de ustedes, un momento que, aunque breve, ha resonado con una fuerza increíble en el mundo del espectáculo y entre los fans. Hablamos de un encuentro, un gesto, una imagen que se ha viralizado y que nos habla de lazos humanos, de cariño y de un cariño que trasciende la pantalla. Me refiero, por supuesto, a ese emotivo abrazo que protagonizaron nada más y nada menos que las madres de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Seguro que muchos de ustedes, especialmente si son seguidores de estas dos grandes estrellas turcas, recordarán este instante. Fue en un evento, una de esas citas que reúnen a lo más selecto del cine y la televisión, y donde las cámaras siempre están al acecho, dispuestas a capturar cada detalle. Pero este momento, créanme, fue mucho más que una simple foto para la prensa. Fue una conexión genuina, un instante de calidez que nos recordó que detrás de las figuras públicas, de los personajes que interpretan, hay personas, familias y afectos muy reales. Y hoy vamos a desgranar qué significó ese abrazo, por qué generó tanta expectación y qué puede decirnos sobre las relaciones que a veces apenas vislumbramos. Así que si les gusta estar al tanto de las noticias del corazón y de esas pequeñas grandes historias que nos alegran el día, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Bueno, ¿por dónde empezamos a desentrañar este emotivo momento? Primero pongamos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos resonaron muchísimo, ¿verdad? Protagonizaron la exitosa serie Erkenci, una telenovela que conquistó audiencias no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La química entre ellos en pantalla era palpable, de esas que hacen que el público suspire y se pregunte si esa chispa traspasa la ficción. Y sí, durante un tiempo los rumores de una relación sentimental entre ellos fueron constantes. Las revistas, los medios digitales, las redes sociales, todos hablaban de ello. Sus seguidores, que se habían encariñado con la pareja de ficción, anhelaban verlos juntos en la vida real. Y en medio de toda esta vorágine mediática, de esta expectación generalizada, ocurrió algo que llamó la atención de una manera muy especial. Fue durante la ceremonia de entrega de los Golden Butterfly Awards, uno de los eventos más prestigiosos de Turquía. Can Yaman y Demet Özdemir estaban allí, cada uno por su lado, pero representando a una serie que había sido un fenómeno. Y de repente las cámaras captaron un instante en el que las madres de ambos, Gülden Yaman y Songül Özdemir, se cruzaron. En lugar de ser un simple saludo formal, lo que vimos fue un abrazo sincero, cálido y prolongado. Un abrazo que parecía decir mucho más que unas simples palabras. Imaginen la escena. Luces, flashes, gente importante y de pronto dos mujeres, madres de dos de las estrellas más comentadas del momento, conectando de una manera tan natural y afectuosa. No fue un abrazo de compromiso, de esos que duran un segundo por cortesía. Fue un abrazo que transmitía cercanía, empatía, quizás incluso una especie de entendimiento mutuo ante la fama, las presiones y la atención constante que rodea a sus hijos. Las redes sociales explotaron. Las imágenes de ese abrazo se compartieron miles de veces. Los comentarios fluían: qué bonito gesto, se ven tan simpáticas, esto demuestra que hay buena relación, ojalá sea un buen augurio. Para muchos, este abrazo se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que, a pesar de los rumores, de las posibles separaciones, de las dinámicas de la industria del entretenimiento, existían conexiones humanas que prevalecían. Y es que, piénsenlo bien. Cuando dos hijos comparten un vínculo tan fuerte y cuando ese vínculo ha sido tan mediático, es natural que los padres también sientan una especie de conexión, ¿no creen? Especialmente si ambos han compartido el orgullo y quizás también las preocupaciones que conlleva ver a sus hijos triunfar en un mundo tan competitivo y expuesto. Quizás Gülden Yaman y Songül Özdemir ya se conocían de antes, quién sabe. Tal vez habían tenido la oportunidad de coincidir en algún otro evento o incluso en momentos más privados. Pero la forma en que se abrazaron ese día, a la vista de todos, transmitió una impresión de familiaridad y afecto genuino. Un abrazo que para muchos fue una especie de confirmación de que, más allá de lo que se publicaba en la prensa sobre la relación de sus hijos, existía un respeto y un cariño entre las familias. Los fans de Can y Demet, que habían seguido su historia de cerca, vieron en este abrazo una luz de esperanza, una señal de que quizás,
solo quizás, las cosas entre sus ídolos estaban bien o que al menos sus familias se llevaban bien, lo cual siempre es un buen indicador. Es curioso cómo un simple gesto físico puede generar tantas interpretaciones y esperanzas en el público. Es el poder de la conexión humana, magnificado por la fama. Analizando un poco más el significado de este abrazo, podemos pensar en varios aspectos. Por un lado, está la validación social. Ver a las madres apoyándose mutuamente o al menos mostrando un gesto de cordialidad, puede haber aliviado las tensiones para algunos fans que se preocupaban por el bienestar de sus ídolos. Por otro lado, es un recordatorio de que al final del día, todos somos personas con familias y que los lazos familiares son importantes. Incluso en el torbellino de la fama, las madres son madres, y el instinto de proteger y apoyar a sus hijos, y quizás de conectar con otras madres que entienden esa misma experiencia, es universal. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a las madres de celebridades aparecer en entrevistas, hablando con orgullo de sus hijos, o a veces con preocupación. Ellas son una parte fundamental de la historia de estas estrellas, aunque a menudo queden en un segundo plano mediático. Por eso ver este encuentro entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir fue tan significativo. Fue como si se diera una especie de reconocimiento mutuo de sus roles, un saludo entre quienes comparten una experiencia de vida similar, aunque sea a través de sus hijos. Este abrazo también nos habla de la importancia de las relaciones interpersonales en un mundo a menudo superficial. En la industria del entretenimiento, donde las apariencias lo son todo, un gesto de autenticidad como este puede ser especialmente conmovedor. No se trataba de posar para la cámara, aunque las cámaras estuvieran allí. Se trataba de un contacto humano real, un reconocimiento mutuo. Además, en el contexto de la relación de Can y Demet, que fue tan intensa y tan seguida, la dinámica entre sus madres podía interpretarse de muchas maneras. Si bien no podemos saber los detalles exactos de su relación, este abrazo sugirió una armonía, una ausencia de fricción, que debió ser reconfortante para muchos seguidores que habían invertido emocionalmente en la pareja. Es importante recordar que la información que tenemos es a través de los medios y de lo que percibimos. No podemos afirmar con certeza la profundidad de su relación, pero el abrazo en sí mismo fue un acto visible de cordialidad y afecto. Y en el mundo del espectáculo, donde las especulaciones son el pan de cada día, estos pequeños gestos de autenticidad se vuelven noticias de gran valor. Imaginen la presión que deben sentir estas mujeres. Ver a sus hijos envueltos en relaciones que se analizan hasta el mínimo detalle, verlos enfrentarse a la fama, a las críticas, a los rumores. Es probable que un momento como este, donde pueden conectar con alguien que entiende esa experiencia, sea muy valioso. Un breve respiro en medio del huracán mediático. Este evento nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos las conexiones humanas. A veces en nuestra propia vida nos centramos tanto en los eventos importantes, en los grandes logros, que olvidamos el poder de los pequeños gestos de amabilidad y afecto. Un abrazo, una sonrisa, una palabra de apoyo pueden tener un impacto enorme. Y en el caso de las madres de Can Yaman y Demet Özdemir, ese impacto se multiplicó por la atención pública. La pregunta que muchos se hicieron fue, ¿esto significa algo para la relación de Can y Demet? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Las relaciones son complejas y dependen de muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que este abrazo añadió una capa de calidez y humanidad a la narrativa pública de estas dos estrellas. Les recordó a todos que detrás de los ídolos hay familias, y que esas familias también interactúan y se apoyan. Este tipo de momentos, aunque fugaces, son los que realmente conectan con el público. Nos muestran un lado más humano, más cercano de estas figuras que a menudo vemos en un pedestal. Nos recuerdan que al final, todos compartimos emociones y experiencias similares, independientemente de nuestra fama o nuestra profesión. Y es precisamente esa humanidad lo que ha hecho que este abrazo sea tan memorable. No fue un gran escándalo, no fue una declaración pública, sino un gesto íntimo capturado por las cámaras. Un gesto que resonó por su autenticidad y por la ternura que transmitía. Para concluir este recorrido por este emotivo instante, podemos decir que el abrazo entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más que una simple anécdota. Fue un recordatorio del poder de la conexión humana, de la importancia de los lazos familiares y de la calidez que puede existir incluso en el entorno más mediático. Nos mostró que a pesar de los rumores y las especulaciones, había un reconocimiento mutuo y un afecto genuino entre estas dos mujeres,
lo cual sin duda aportó un toque de serenidad a la intensa vida de sus hijos. Fue un instante fugaz, pero con una resonancia emocional que ha perdurado en la memoria de muchos de sus seguidores. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje al mundo de las emociones y las conexiones humanas en el estrellato. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este abrazo, si lo recuerdan, o si creen que estos gestos realmente dicen algo sobre las relaciones. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles historias tan interesantes como esta. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo virtual para todos.